4, tema 2, presupuesto económico financiero. En esta unidad, el tema 2 que vamos a desarrollar es el presupuesto económico financiero, en el cual es simplemente una proyección de los ingresos o egresos, muy diferente a los orígenes o el periodo. De esta forma van a tener diversos tipos de acciones de índole financiera y económica que van a poder llegar a modificar los resultados proyectados de la empresa y que una vez instrumentados van a dar lugar al producto final denominado presupuesto financiero operativo. El presupuesto financiero es un elemento absolutamente dinámico y requiere de actualizaciones dinámicas constantes permanentes de algunas partidas. Por lo tanto, se recomienda que para tener un adecuado presupuesto económico financiero, también las variables, el contenido, los datos estén en constante evolución y en constante cambio. Cuando hablamos de periodos presupuestarios, vamos a tener en cuenta de que se va a complementar lo que es con el punto de equilibrio. Esos periodos presupuestarios económicos, periodos presupuestarios financieros, no pueden presupuestarse más de un año. ¿Por qué razón? Porque la precisión económica no establece un plazo tan largo. Entonces, la única utilidad del presupuesto financiero a tan largo plazo es solamente tener una relación de los ingresos netos con los egresos de las partidas que no van a corresponder a los rubros económicos, como es la cancelación de préstamos, como es el pago de créditos, entre otros. Por lo tanto, el plazo de presupuestación debe ser máximo al año operativo. ¿Por qué razón? Porque va a permitir analizar también las variables del mercado dentro del contexto general y de cada cliente particular. ¿Cuál debe de ser el mes de inicio y el mes final? El mes de inicio y el mes final en cada periodo de presupuestación es de acuerdo a la apertura de las actividades. Si yo tengo una empresa y aperturo mis actividades en el mes de mayo, mi inicio es mayo y el término es diciembre. Si tengo una empresa que inicia mis actividades en julio, mi inicio es en julio y el término es en diciembre. Si tengo una empresa que inicia sus actividades en diciembre, entonces el término también viene a ser en diciembre. Entonces, bajo este contexto vamos a desarrollar el presupuesto del ejercicio económico de la empresa. Ahora, el presupuesto financiero debe ser dividido mensualmente. ¿Por qué mensualmente? Porque cuando nosotros hacemos una proyección anual, nosotros debemos de saber el análisis de cada mes, hacia dónde vamos y qué cosa es lo que viene sucediendo. Incluso el presupuesto financiero del mes en que se inicia debe de ser aperturado en forma semanal. ¿Por qué razón? Porque de esta forma, cuando preparamos un presupuesto en forma semanal, se va a acortar los periodos de incertidumbre y se va a confeccionar automáticamente en forma semanal, en forma mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual. ¿Cuáles son los tipos de presupuestos? Existen dos tipos de presupuestos: el tipo de presupuesto financiero base y el tipo de presupuesto financiero operativo. En el tipo de presupuesto financiero base es la primera versión del movimiento proyectado de los fondos que va a servir de punto de partida del presupuesto financiero operativo. Entonces, ¿acá de qué se trata? Acá se trata de una estimación mensual en el cual se va a determinar las proyecciones de todos los hechos relacionados de la empresa que tengan implicancias financieras en el periodo que se está presupuestando. Estos se denominan módulos de información para proyección financiera. Ahora, el presupuesto financiero base. Este presupuesto financiero base, ¿de qué me va a servir? El presupuesto financiero base me va a servir necesariamente para conocer o saber si es que ha arrojado un déficit o un superávit, y si se debe de aceptar en las finanzas la parte económica y la parte financiera. Muchas veces en la parte financiera una excelente proyección conlleva a tomar las decisiones adecuadas en cumplimiento de los objetivos adecuados de las empresas. Pero si no son considerados todas las variables, todos los componentes, entonces los resultados van a tener sus limitaciones financieras bajo todos los aspectos. El presupuesto financiero operativo. Cuando hablamos de presupuesto financiero operativo, ¿qué debo de tener en cuenta? Lo que debo de tener en cuenta en el presupuesto financiero operativo
es que esto se debe de ajustar en base a las decisiones ya tomadas. ¿En qué sentido? En el sentido que el presupuesto financiero operativo, si no existe un presupuesto económico adecuado adoptado por las organizaciones, el presupuesto financiero base y las correspondientes decisiones de materia de ajuste y equilibrio del presupuesto financiero operativo va a adquirir una hoja de ruta que va indicando los pasos necesarios para alcanzar los objetivos. Dentro del presupuesto financiero operativo debemos de tener en cuenta el origen, dos aspectos. Número uno, la modificación de las pautas económicas que se va a establecer, y número dos, los ajustes de índole financiera. ¿Por qué razón? El primero va a modificar la proyección económica y como consecuencia directa, ¿qué hace? Va a modificar también el presupuesto financiero operativo, iniciando nuevamente el proceso de toma de decisiones tendientes a equilibrar, tendientes a irla modificando, y no se va a tener un adecuado presupuesto económico financiero. Muy bien, nosotros acá tenemos una tabla en la cual estamos hablando del tipo periodo presupuestario y el control que se va a realizar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener financieramente la base cada 12 meses, va a ser mensual, y así de mensual a semanal. ¿Para qué? Para minimizar todo lo que son los riesgos. Nosotros debemos de ir estableciendo cuál es la secuencia de análisis para preparar un presupuesto económico financiero. Esta secuencia de análisis está en función del presupuesto financiero base, el cual se va a convertir en el presupuesto financiero operativo adecuado para determinar los costos e ingresos financieros, y esto va a implicar la posibilidad de que exista un reajuste paulatinamente dentro de todo el contexto, para determinar hacia dónde vamos y qué cosa es lo que necesitamos. En este cuadro nosotros podemos observar lo siguiente. ¿Qué observamos? Tenemos lo que son los presupuestos parciales. Nosotros ya hemos indicado que los presupuestos parciales son aquellos presupuestos que va a presentar cada área, cada oficina de una determinada organización. Y como su nombre lo mismo lo dice, las empresas son organizaciones, son sistemas. Por lo tanto, cada subsistema va a presentar su propio presupuesto parcializado, su propio presupuesto, el cual se le denomina parcializado porque es parte del contexto del sistema. Este presupuesto parcializado se va a traducir a un presupuesto económico. Y a su vez vamos a observar que va a haber módulos de información financiera, y esos módulos de información financiera va a ir de la mano con lo que es el presupuesto financiero base. Y acá es donde vamos a tener una interrelación de los datos por ambos lados. A su vez vamos a tener lo que es el presupuesto financiero operativo, que es de la mano de la parte económica con la parte financiera, y ahí van a estar ya inmersos lo que son los costos e ingresos financieros, y los datos van a circunscribir uno con el otro. ¿Cómo voy a elaborar yo un presupuesto financiero base? Su elaboración se basa en, primero, un presupuesto económico. A partir de este se va a definir una parte significativa de los flujos, de los fondos proyectados dentro del periodo presupuestado. Vamos a analizar algo. Las ventas. Cuando hacemos las ventas, ¿qué ponemos? Ponemos ingresos por ventas, pero es necesario realizar una apertura teórica. La primera venta que se ha realizado, eso va a determinar cuánto es la venta en proyección mes a mes. Y en base a esa venta que yo he realizado, en base a esa venta que yo he aperturado, va a continuar la generación de todos los ingresos por el cobro de las ventas que estoy analizando, por el cobro de las ventas que estoy realizando. Pero carecería de valor si yo digo voy a vender 5.000 unidades y no vendí ninguna unidad porque no las producí o que simplemente no las tengo. Entonces, cuando se habla de una apertura teórica, es determinar cuánto de ventas yo voy a realizar con una apertura teórica. ¿En base a qué? En base a lo que tengo en producción, en base a lo que tengo en inventario, en base a lo que yo voy a comprar. Y después voy a establecer dentro de esa apertura teórica cuáles son las políticas en relación a la forma de cobrar las ventas. Puede ser al contado, puede ser al crédito, y si es al crédito, cada cuántos días es. Acá tenemos un pequeño ejemplo de aplicación. Tenemos en total 6 columnas. La primera columna habla de conceptos. Dentro de conceptos, ¿qué tenemos? Tenemos que las ventas brutas en enero es de 2.550.000.
Y tenemos que la política de la empresa ha sido darle el descuento de 100.000. En total, ¿cuánto tengo de ventas netas para el primer mes? Tengo 2.400.000, para el segundo mes 1.935.000 y para el tercer mes 3.840.000. Aplicando la política de descuento, aplicando los descuentos autorizados de acuerdo a esto. Ahora, nosotros debemos de ver en el segundo cuadro que tenemos aperturas de ventas por condiciones teóricas. En las aperturas de ventas por condiciones teóricas que tenemos en el mes de enero, febrero y marzo, tenemos que al contado va a haber un descuento del 10% en cada una de las ventas. He tenido ventas de 500.000, 300.000, 700.000. A los 30 días le voy a dar un descuento menor del 5% de descuento, 1.700.000, 1.800.000. Y a los 30 y 60 días les voy a cobrar el total. No les voy a descontar absolutamente nada y en total ahí tengo lo que es la apertura de venta por condiciones teóricas. Dentro de lo que es el presupuesto financiero. Dentro de lo que es el presupuesto financiero voy a observar el concepto que tengo ingresos por ventas. Tengo lo que son las ventas de enero. Las ventas de enero, ¿cuánto es? 450.000. El efecto del IGB, ¿cuánto es? 94.500. En total, ¿cuánto tengo? 544.500. Y así sucesivamente, acá tengo mi presupuesto financiero de lo que yo voy a recibir por cada una de las ventas. El anterior, ¿qué fue? Fue el presupuesto económico, lo que yo estoy estableciendo como política para poder tener ingresos. Una vez que he establecido el presupuesto financiero, procedo a determinar si existen otros ingresos. Por ejemplo, he vendido, pero por esa venta voy a tener otros ingresos. Ingresos porque le estoy dando mayor carga, porque me están pagando fuera de fecha, o de repente porque estoy estimando que en una fecha determinada, en una fecha estimada, voy a tener una cantidad de descuentos por parte de mis proveedores y por lo tanto voy a tener mayores ingresos. Ahora, ¿qué debo de tener también en cuenta yo? Lo que debo de tener en cuenta necesariamente son los fondos fijos, los costos fijos. Dentro de mis costos fijos tengo montos consignados que van a responder al esquema de realizar las siguientes tareas. ¿Qué tareas? Clasificar las empresas por funciones, devengar el costo por los periodos presupuestados, asignación de los costos asignados por las distintas funciones. Dentro de lo que son costos comerciales variables, acá voy a incluir lo que son las regalías, la que son las comisiones, la que son cargas sociales por las comisiones, premios que le voy a dar a mis vendedores, impuestos sobre ventas, etcétera. Así también como los costos variables que debo de imputar en el presupuesto financiero, de tal forma de que yo voy a elaborar un cuadro en el cual voy a incluir lo que son las cargas sociales, los valores brutos, la porción que corresponde a determinados trabajadores, ya sea porque son vendedores, porque son marqueteros o porque están en algún tipo de distribución de línea, así como las respectivas cargas sociales que les corresponde a ellos. Además, ¿qué debo de tener en cuenta? Debo de tener en cuenta si también van a incurrir en gastos de movilidad, en gastos de alimentación, en gastos de transportes, gastos de transportes terrestres, nacional, aéreo, si van a incurrir en todo lo que son comunicaciones, tarjetas, embalajes, para realizar el nivel de incremento de las ventas. También voy a tener que tener en cuenta los costos variables de producción, como son los costos variables de comerciales, ver cuál es la brecha de devengado, de ejecutado, y así asignar una base de determinación dentro del periodo presupuestario. ¿Para qué? Para que en función a eso determinar lo que es el plan de compras, el plan de mano de obras y los demás planes. Cuando se desea trasladar dichos costos al presupuesto financiero, se debe tener en cuenta que va a carecer de importancia para los financieros si la función de los costos no ha sido en función a los intereses. Si es que existen intereses no desembolsados, si es la tarea del devengado o de lo ejecutado, si los costos financieros del presupuesto económico se van a cargar al capital propio o si la empresa va a utilizar un costo integral o caso contrario se va a determinar cómo va a trabajar las cargas sociales. Muy bien, cuando hablamos de remuneraciones y cargas sociales es un módulo de información sobre lo cual se va a realizar una proyección financiera. Una proyección financiera en función a que nosotros vamos a tener que asumir esas cargas sociales en función a las ventas, a los compromisos que se van generando en función a la medida que cada vendedor pueda colocar esos productos y cómo se va a guardar la relación inversa.
Asimismo, debemos de tener en cuenta lo que son compras, servicios a contratar, necesidades diversas. ¿En qué relación? En relación a de que diversos sectores van a tener mayores demandas para hacer una necesidad, para cumplir sus necesidades, para cumplir el objetivo de la venta. Dependiendo de qué zona, en qué ámbito me encuentro, si estoy en la costa, en la sierra, en la selva, en una unidad conflictiva, como en estos momentos Cajamarca, o en otro tipo de acciones. Entonces, ¿qué debo de tener? Cuando hablamos de necesidades vinculadas al presupuesto de ventas, estamos hablando de todos los elementos promocionales, publicidad, materiales de embalaje. Cuando hablamos de necesidades vinculadas a la producción, estamos hablando de la fuerza motriz, de los elementos físicos que se utilizan para el control de calidad, identificación de clientes, servicios de mejora, tira, retiro de la mercadería. Cuando hablamos de necesidades operativas globales, estamos hablando de las funciones básicas de comercialización, producción y administración de estos productos. Por otro lado, la actividad productiva también debe tener en cuenta lo que son los seguros de la maquinaria, los seguros del personal, lo que es la depreciación de la maquinaria, también debe tener en cuenta lo que son los viáticos, también debe de tener un pool de asesores para motivar a sus trabajadores, a sus vendedores, y también debe tener una vinculación directa con todo lo que es alquiler de edificios, servicios, y se deben de agrupar las necesidades por rubros de acuerdo a la función que cumple dentro del proceso. Ahora, dentro de lo que es finanzas, ¿qué cosa vamos a tener en cuenta? En finanzas vamos a tener en cuenta todos los procedimientos financieros, como por ejemplo el pago de un financiamiento, el interés, la amortización, el periodo, así también como todas las operaciones de préstamos negociadas, acordadas, y que son de decisión exclusiva de la empresa. En lo que son los impuestos, vamos a tener que trabajar en todo lo relacionado a los impuestos en función a los periodos, en función al devengamiento, en función al mes de pago y sobre todo la determinación adecuada de estos impuestos. Las inversiones de bienes de uso de investigación y de desarrollo. Acá se va a captar todos los bienes que estamos empleando para lo que es el uso de investigación de desarrollo. Necesariamente el concepto y las prioridades están en función a las necesidades y a las materias del producto que se está funcionando. Nosotros debemos de tener en cuenta algo fundamental. ¿Cuál es algo fundamental? De que cuando nosotros estamos hablando de finanzas, debemos de atender necesariamente de que el pago de las cuotas deben de ser separadas del pago de los intereses. ¿Por qué razón? Porque nosotros si tenemos un capital tenemos que tener identificado que la cuota está conformada por lo que es la amortización. La amortización está conformada por lo que es el capital y los intereses. Y si nosotros tenemos desagregados lo que son los capitales y los intereses, el capital y el interés, entonces vamos a poder refinanciar directamente lo que es ese pago, identificando o tratando de juntar o ir hacia el dinero correspondiente en lo que se determina lo que es el capital más los intereses a cancelar. Entonces, bajo este contexto de trabajar, vamos a tener en cuenta que la empresa va a tomar la decisión exclusiva, qué es lo que paga, si paga capital, si paga la cuota, o si va a disminuir lo que es el pago de intereses. Y los impuestos necesariamente debemos de presupuestarlos adecuadamente, teniendo en cuenta si tenemos un crédito fiscal, si es que vamos a hacer un financiamiento, si vamos a realizar un refinanciamiento. ¿Para qué? Para determinar en forma contundente hacia dónde vamos y qué cosa es lo que vamos a determinar. Y cuando nosotros vamos a invertir en usos, en investigación de desarrollo, es lo más adecuado hacerlo. Pero eso se tiene que identificar claramente. Diferente es de que yo contrato a una consultoría para que me haga una investigación. Diferente es que dentro de la empresa se está haciendo investigación y diferente es de que las investigaciones que se realizan lo está llevando un área muy aparte, muy distinta a la que viene desarrollando, la que se viene evaluando. ¿Por qué razón hincapié en esto de lo que son inversiones, bienes de uso, investigación y de desarrollo? Porque muchas veces creen de que basta contratar un consultor para que haga una investigación sobre la empresa.
el consultor ingresa a la empresa y se va perdiendo. ¿Por qué razón? Porque como las consultorías no son por periodos prolongados, el consultor no tiene mucho tiempo de conocer la empresa, y al no tener mucho tiempo de conocer la empresa, no puede determinar cuáles son las condiciones adecuadas, apropiadas para mejorar. Y es así como nosotros hemos avanzado hasta acá, lo que es la unidad 4, tema número 2 del presupuesto económico financiero. Con ustedes la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández. Gracias.